Muy bien, 6:26 en la mañana. Gracias de nuestra audiencia. Gran cantidad de gente ya conectada a nuestro espacio de noticias. Muy gentiles por esas expresiones de respaldo. También valoramos la crítica completamente argumentada de nuestra audiencia. No los insultos, la crítica constructiva que nos permita mejorar, que nos permita rectificar si cometemos hierros. Somos seres humanos, pues los periodistas no somos iluminados. Los periodistas también nos equivocamos. Al menos yo pienso eso. Y me equivoco todos los días y seguramente me seguiré equivocando. Pero bueno, saludos cordiales, buen inicio de semana. Vean ustedes a mis espaldas, o a mi espalda, a mi espalda, ven ustedes el fondo de nuestra cabina, el cielo totalmente despejado en el Distrito Metropolitano de Quito. Así amanecemos durante la jornada del día de hoy. Les envío un abrazo a todos quienes se conectan a nuestra señal informativa a través de las frecuencias de Sonorama, la gran señal nacional en todo el territorio ecuatoriano. Igualmente reiterarles, ustedes pueden seguir nuestro espacio a través del Real Audio por www.sonorama.com.es. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de Radio Sonorama y en nuestro canal de YouTube Sonorama TV. Así nos pueden encontrar en el YouTube. Muy bien. A ver, esta, y bien lo decía Belkis al inicio, es una semana que será muy movida, es una semana que será compleja, una semana en la que el gobierno aspira a superar el primer escollo. Y el primer escollo tras el envío a la Asamblea Nacional del proyecto de ley de creación de oportunidades estará marcado por lo que decida el Consejo de Administración Legislativa CAL. No tengo confirmación oficial, sin embargo, le agradezco a Cris que me envíe este dato. Aparentemente el CAL sesionaría mañana en Ibarra. Es una noticia que estoy tratando de confirmarla, pero esa sería la idea, que el Consejo de Administración Legislativa hasta mañana, porque además la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que dentro de los primeros 5 días posteriores al envío de un proyecto de ley de urgencia en materia económica, el CAL debe reunirse y debe calificarlo, pero para esa calificación necesita tener un informe previo de la Unidad de Técnica Legislativa. Así me confirman, gracias. Confirmado, mañana en Ibarra. Gracias, doctor Mendoza, por ese dato. Mañana en Ibarra será. Correcto, mañana 15 horas. Gracias. Todo el mundo se movió, ¿ah? Cris Cabezas, Nahuel Mendoza, Belkis Sánchez, todo el mundo se movió ya con el dato. Mañana 3 de la tarde en Ibarra. Vean, todos los caminos llevarán a la Ciudad Blanca. Saludos a la provincia de Imbabura, donde tenemos audiencia a través de la 95.1 FM Estéreo. Allá en Ibarra, provincia de Imbabura, mañana el CAL tomará una decisión que tiene que ver, como digo, con la necesidad para el gobierno de superar este primer escollo. Y ese primer escollo tiene que ver con la calificación. Esto desde ya genera una serie de polémica, porque hay normas constitucionales y legales que algunos creen el proyecto pudo haber infringido. El secretario jurídico de la Presidencia de la República, a ver, antes de ir con esa parte, revisemos lo que dice tanto la Constitución cuanto la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 136 de la Constitución señala que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados al presidente a la presidenta, en este caso de la Asamblea Nacional, con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. Artículo 136 de la Constitución de la República. El artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su 5º inciso, señala que los proyectos de ley calificados por la presidenta de la Asamblea por el presidente de la República, los proyectos de ley calificados por el presidente de la República como urgentes en materia económica se referirán a aspectos sustantivos de la política económica cuyo trámite expedito es necesario para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o para enfrentar una situación económica adversa. El Consejo de Administración Legislativa no calificará los proyectos de ley que reformen diversas leyes que no se refieran a una sola materia. Inciso 5 del artículo 56. Artículo 136 de la Constitución, artículo 56, inciso 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
hablan de que no se calificarán los proyectos de ley de urgencia en materia económica que no se refieran a una sola materia. ¿Cuál es la discusión aquí? El proyecto de ley de creación de oportunidades tiene 4 ítems, 4 grandes libros: el libro de reforma tributaria, el libro de reforma laboral, un libro vinculado al mercado de valores y un libro vinculado al incentivo a la inversión. Hay estudiosos, hay políticos, hay académicos, hay abogados que consideran que allí hay 4 materias y no solamente una, y que por ello este proyecto de ley no debe ser calificado por el CAL. Sin embargo, en contrapartida, el secretario jurídico de la presidencia, el doctor Fabián Pozo, ha hecho en su cuenta Twitter una reflexión en torno a este tema y ha señalado sobre la unidad de materia. Materia no es igual a tema. Esto se juzga según criterios de la Corte Constitucional por la existencia de un hilo conductor razonable entre temas, bajo un estándar medio de exigencia argumentativa. Se explica en la exposición de motivos y se cumple, dice el secretario jurídico de la Presidencia de la República. Querida audiencia, va a ser el primer escollo que debe superar el gobierno en un CAL en donde el gobierno no tiene mayoría. El CAL está integrado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, por el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, por la segunda vicepresidenta, Bella Jiménez, y por 4 vocales, por Ronnie Aliaga de la Alianza UNES, Unión por la Esperanza, que representa a la Revolución Ciudadana, por Natalia Arias de Creo. ¿Cuáles son los otros 2 vocales? Joana Moreira de Izquierda Democrática y Darwin Pereira de Pachacutic. Esa es la integración del CAL. A priori, el gobierno solamente tiene una vocalía, representada en Natalia Arias. Porque está claro que el acuerdo político que significó la elección de Guadalupe Llori, la integración del CAL y la distribución de las comisiones legislativas, ese acuerdo ya no existe. Ese acuerdo nació el 15 de mayo pasado, se mantuvo hasta la siguiente semana para la integración de las comisiones legislativas, pero está claro que ese acuerdo no va a operar para este tema. Ese acuerdo es un acuerdo que hoy, en estricto rigor político, si es que la política tiene rigor, ya no existe. Y basta con leer algunas declaraciones de legisladores de Pachacutic, fundamentalmente. Salvador Quispe tal vez ha sido el más radical. Salvador Quispe en las últimas horas, en su cuenta Twitter, ha tenido expresiones de mucha crítica sobre el contenido del proyecto. Ha dicho Salvador Quispe: linda ley del presi Guillermo Lazo, 50% menos horas de trabajo, 50% menos salario. No hay indemnización si quiebra la empresa, 4 años el periodo de pruebas, se acaba la jubilación patronal, si no son aprobados, si no aprobamos me dirán corrupto. Consulten nomás al pueblo, no puedo aprobar eso. La pregunta aquí es, ¿esta postura de Salvador Quispe la comparten, por ejemplo, la presidenta Llori o el asambleísta Pereira, que integran el CAL? Porque allí tienen 2 votos. Se requieren al menos 4 de los 7 integrantes del CAL para poder calificar el proyecto de ley. Este es el primer escollo, la primera gran prueba de fuego que va a enfrentar el gobierno, la calificación del proyecto de ley, por esta discusión que se está dando respecto de si hay o no unidad en la materia. Y esta explicación, la postura respetable del secretario jurídico de la presidencia, el doctor Pozo, que dice que aquí se plantea una sola materia con varios temas. ¿Y cuál es la gran materia? La materia económica. Insisto, esto se presta para la discusión y seguramente va a ser materia, redundo, de un intenso diálogo. A esta hora seguramente habrá una intensa negociación política. Y mañana en el CAL, con seguridad la decisión no será fácil, tomando en cuenta además que hay antecedentes recientes en la legislatura anterior que le devolvió en 2 ocasiones un proyecto de ley de urgencia en materia económica al presidente de la República de ese momento. La cosa está compleja, digo, este es el primer escollo que van a tener que superar. Después, si se supera ese escollo, el proyecto de ley tiene que ir a una comisión. Debe ser asignado a una comisión por parte del CAL. A priori,
a priori, digamos, desde el punto de vista de la lógica parlamentaria, aunque la política no siempre manda la lógica, a priori, ese proyecto de ley debería ir a la Comisión Legislativa de Régimen Económico, donde creo no logró captar la presidencia de dicha comisión, porque luego del acuerdo macro que se había suscrito y que viabilizó el 15 de mayo la elección de autoridades legislativas y pocos días después la integración de las comisiones, finalmente allí quien debía ocupar la presidencia de esa comisión de acuerdo a esos entendimientos políticos era Diego Ordóñez. Finalmente se armó una nueva mayoría y eligieron a Mireya Pazmiño de Pachacuti como presidenta de esa comisión y al asambleísta Johnny Terán como vicepresidente. Él pertenece al Partido Social Cristiano. Digo a priori porque yo no sé si, tomando en cuenta este detalle que estoy mencionando, el CAL finalmente va a enviar, o sea, si califica ese proyecto de ley, tiene votos para calificar, va a enviar a esa comisión, porque el CAL podría enviar a otra comisión. Se me ocurre, desarrollo económico, ya hay antecedentes. Pasó en la legislatura anterior. En la legislatura anterior, cuando Pavel Muñoz presidía la Comisión de Régimen Económico y cuando se rompió el acuerdo político, o mejor dicho, cuando hubo la implosión interna en Alianza País y hubo esta división entre correístas y morenistas, el gobierno de Moreno enviaba los proyectos de ley de urgencia en materia económica y el CAL, en lugar de enviar, luego de calificar esos proyectos, a la Comisión de Régimen Económico de Pavel Muñoz, enviaba a la Comisión de Desarrollo Económico de Esteban Albornoz. Y así pasó, por ejemplo, si mal no recuerdo, con 2 proformas presupuestarias, ¿verdad? Con 1 o 2 proformas presupuestarias y otro tipo de proyectos económicos. Justamente por una cuestión política, porque aquí también manda la política. Yo les cuento esto para que tengan un poco de conocimiento de cómo es el juego de la política. No descarten que si es que el CAL califique el proyecto de ley, que ese de suyo ya es un escollo durísimo, por la composición del CAL. Si el proyecto de ley de urgencia en materia económica que ha enviado el presidente Lasso a la Asamblea supera ese primer escollo, habrá que ver a qué comisión lo envían. Les pongo un ejemplo. El proyecto de ley de libre expresión y comunicación está en la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Qué tiene que ver la Comisión de Relaciones Internacionales con un proyecto de ley de libertad de expresión y de comunicación? Ahí les pongo ese dato, ese ejemplo de cosas que ocurren en el juego de la política. En efecto, doctor Reliche, exactamente, me dice Andrés, justo. Cuidado, le vayan a mandar a Relaciones Internacionales como hicieron con la ley de libre expresión. Es que eso pasa, son decisiones que toma el CAL. Decisiones que toma el CAL. Entonces, ahí tienen ustedes un primer escollo que de por sí ya es complejo porque creo el gobierno solamente tiene una vocalía en el CAL, porque Pachacuti, cuyos voceros están cuestionando abiertamente el contenido y la constitucionalidad del proyecto, entre ellos Salvador Quispe, no está de acuerdo y Pachacuti tiene 2 votos en el Consejo de Administración Legislativa CAL. ¿Cuál va a ser el papel, por ejemplo, de Izquierda Democrática? Que tenía 2, pero ahora solamente tiene una legisladora, que es Joana Moreira. ¿Cómo se va a comportar Bella Jiménez, que hoy tiene una posición muy incómoda porque está siendo investigada por un presunto caso de corrupción? ¿Cuál va a ser el rol de Virgilio Saquicela, que representa a los independientes? Está claro que el voto del correísmo será por no calificar el proyecto de ley. Ronnie Aliaga ayer compartió un espacio digital que tenemos el día domingo, y él ratificó que no está de acuerdo desde la génesis del proyecto y que no va a calificar. Él no considera que se debe calificar. Entonces, hay el voto sí o sí de Ronnie Aliaga que no va a ser favorable a calificar este proyecto de ley. ¿Qué va a pasar con los otros 6? Está claro que Natalia Arias va a votar porque se califique el proyecto de ley. ¿Qué va a pasar con los otros 5? ¿Qué va a pasar con la presidenta? ¿Qué va a pasar con el primer vicepresidente? ¿Con la segunda vicepresidenta? ¿Con los vocales Moreira y Pereira? Por ahí más o menos las complejidades dentro de esta situación política que nos va a tener hablando a lo largo de todos estos días. A lo largo también de esta semana nos comprometemos en este espacio a tener invitados con diversas posturas, diversas visiones, porque es importante que ustedes, más allá de lo que quienes habla pueda comentar,
como siempre digo, la mía es solo una opinión de quienes hablan. Pero hay que acudir a los especialistas. Vamos a tener diversas visiones a lo largo de la semana, quiero alertarles sobre este tema, porque es preciso que ustedes tengan la mayor cantidad de visiones. Hoy estará con nosotros la economista Ana Patricia Muñoz del Grupo Faro para hablar sobre la parte económica. Estará Ismael Quintana para hablar de la parte constitucional. Mañana tendremos aquí a Pavel Muñoz, integrante de la Comisión de Régimen Económico, y seguramente mañana ya sabremos o ya tendremos algún tipo de aproximación sobre lo que podría pasar en el CAL, pero estará Pavel Muñoz con nosotros acá. Mañana también ha comprometido su presencia en este espacio el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, la secretaria de Derechos Humanos, Bernardo Ordóñez, para hablar de algunos de los aspectos que impulsa el proyecto en materia tributaria, como por ejemplo la eliminación del IVA para los insumos de higiene femenina, para los pañales, para el gel antibacterial, el alcohol antiséptico, etcétera. Procuraremos invitar al doctor Augusto Tandazo, al doctor Ramiro Aguilar. Tendremos el día miércoles al economista Julio José Prado, quien es el ministro de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Es decir, tenemos en el radar, con el equipo de A Primera Hora, una multiplicidad de personajes que van a pasar por este espacio para que ustedes, querida audiencia, tengan cada uno una valoración. Porque la idea es esa, solamente conversando con gente que piensa distinto, ustedes al final podrán tener una valoración en torno al contenido de este proyecto de ley. Muy bien. ¿Qué me dicen por acá? A ver, los votos de ley de gracias a Sergio, justamente en el plano este que estamos generando una primera aproximación de lo que podría pasar en el CAL. Hay un criterio que ya lo anticipó el asambleísta Dalton Bacigalupo, de Izquierda Democrática. El país merece que la Asamblea Nacional debate el proyecto urgente enviado por el presidente de la República. Es claro que la materia económica transversaliza la totalidad de dicha iniciativa. Y la asambleísta Vilma Andrade señala, de acuerdo con Dalton Bacigalupo, esta ley reforma varias leyes que se relacionan a temas laborales, tributarios, civiles, que conforme a la sentencia de la Corte Constitucional, la unidad de la materia no implica que sea de un mismo tema, sino que tenga un hilo conductor. Está claro, entonces, con esta postura, o sea, no me queda dudas de que la postura de Joana Moreira será justamente la de respaldar la calificación de este proyecto. O sea, el proyecto parte, creo yo, con 2 votos favorables para la calificación, que son los de Joana Moreira de Izquierda Democrática y de Natalia Arias del Movimiento Creo. Veamos qué pasa con los otros 5 integrantes. Les falta 2 votos ahí para justamente proceder a la calificación. Gracias a este aporte de Sergio Ruiz, que tiene la gentileza de... No había visto yo este tuit de Dalton Bacigalupo Buenaventura. Bueno, más adelante seguiremos hablando de este tema. Permítanme pasar, como dice nuestra audiencia, nuestra gente de Coles a Nabos. Yo me he quedado impresionado, pasmado, de algo que pasó este fin de semana. Ustedes habrán notado que en los últimos días hubo una denuncia expresada por un dirigente de una compañía de taxis en el seno de una sesión de la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, hablando de que había entregado dinero al despacho del concejal Orlando Núñez a cambio de que le puedan tramitar frecuencias o autorizaciones para la circulación de estos taxis. Vamos a ver información en ese sentido para poner en contexto. Aquí tenemos. El portal web de Revista Vistazo publicaba justamente que el edil de Quito, Orlando Núñez, y su hermano habrían pedido dinero a taxistas por permiso de operación. Me van a disculpar, pero esto es un escandalazo. Aunque a veces siento que muchas veces la opinión pública normaliza este tipo de comportamientos. Es un escandalazo. El concejal de Quito, Orlando Núñez, fue denunciado por los directivos de la cooperativa de taxis Sangay por supuestos cobros a 36 accionistas de la Asociación para la obtención de permisos de operación de sus unidades, según recogió el canal Teleamazonas. En irregularidad también estarían involucrados Mauricio Núñez, hermano del concejal, y la registradora de la propiedad encargada, Gladys Lascano, quien fue asesora del funcionario municipal.
Jorge Lukmaña, presidente de la cooperativa de taxi Shanghái, le dijo al canal de televisión que para agilitar el trámite tuvieron que entregar $1,000 por accionista, una luquita como dicen nuestros chicos, una luquita. Entregaron $1,000 por accionista para agilitar el trámite. Les pidieron un billete y entregaron $1,000. Para comenzar con el trámite, los hermanos Núñez habrían pedido un adelanto de $5,000, que fue entregado de manera presencial, y que luego les pidieron una transferencia de otros $5,000 a la cuenta de la funcionaria Lascano. Sin embargo, después de los desembolsos, los denunciantes aseguran que los trámites no avanzaban y que por esa razón decidieron hacer público su reclamo. De igual manera, presentaron su denuncia formal en la Fiscalía y ante la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano de Quito. Teleamazonas se habría contactado con Mauricio Núñez para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, el hermano del concejal habría asegurado no conocer a nadie de la cooperativa. Por su parte, Lascano le dijo al medio que a ella le debían un dinero porque trabajó como asesora del exgerente de la cooperativa, quien falleció hace algunos meses. ¡Wow! Orlando y Mauricio Núñez son músicos ecuatorianos que desde hace más de 25 años conforman el dúo de los hermanos Núñez. Cuando Orlando alcanzó un puesto en la municipalidad, se comprometió a defender y rescatar la cultura de Quito. Bueno, esto no es defender y rescatar la cultura de Quito. Esto es extorsionar, esto es coimar. Bueno, el tema es el siguiente, querida audiencia. El último fin de semana se hace pública una comunicación de la compañía de taxi Shanghái que dice lo siguiente. Lukmaña Yumikinga Jorge Fernando, en calidad de presidente de la compañía Taxi Shanghái Sociedad Anónima, ante las declaraciones del señor abogado de Mora, se refiere al abogado que patrocina la defensa del concejal Orlando Núñez y que brindó una declaración la semana anterior, me parece que fue el jueves o viernes, donde confirmó que los hermanos Núñez están fuera del país, pero que disque van a regresar en los próximos días. Reafirmo el disque, ya, porque yo creo que después de lo que pasó con Pedro Delgado, cualquier cosa puede suceder. Aquí dicen que regresan y luego no asoman. Como he dicho en varias ocasiones, en múltiples ocasiones, defiendo a ultranza la presunción de inocencia. Pero estos personajes están obligados a aclarar ante la opinión pública la denuncia que inicialmente recibieron en su contra. Pero resulta que no está en el país. Yo no sé cuán avanzada está una investigación a nivel fiscal, no lo sé. ¿Qué dice este documento? Ante las declaraciones del señor abogado de Mora, quien patrocina al señor Mauricio Núñez y a la señora Janet Lascano, a fin de no tergiversar la información como representante de la compañía de taxis Shanghái, comunicamos lo siguiente. Ojo con los términos que utiliza la carta, a fin de no tergiversar la información, dice. Después de haber participado en la Comisión de Movilidad, las personas involucradas por intermedio de su abogado defensor han tomado contacto con nuestro abogado y se nos ha devuelto los valores que nos solicitó, $10,000. Le repito, agárrense, por Dios, escuchen bien, agárrense. Después de haber participado en la Comisión de Movilidad, las personas involucradas por intermedio de su abogado defensor han tomado contacto con nuestro abogado y se nos ha devuelto los valores que nos solicitó, $10,000, mismos que ya fueron reintegrados a los accionistas de nuestra compañía. En tal virtud, no vamos a seguir con la acción legal y de manera recíproca esperamos de parte del señor Mauricio Núñez y la abogada Janet Lascano cumplan con el acuerdo de no poner acciones en contra de la compañía o el denunciante, de tomar represalias de nuestro trámite. Queremos únicamente poder trabajar como compañía con absoluta tranquilidad en la ciudad de Quito, cumpliendo con la normativa. Somos personas de bien que no buscan problemas. Día a día nos levantamos a trabajar para llevar con el sudor de nuestra frente el pan a nuestras familias. Sin embargo, el descuido de las autoridades a nuestro anhelo nos ha dejado indefensos ante las circunstancias. Esperamos, sin perjudicar a la compañía, se concrete lo dispuesto por el juez constitucional en el año 2009 a través de la gestión que realicen las autoridades. Firma Jorge Fernando Lukmaña Yumikinga, presidente de la compañía de taxis Shanghái. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Esta suerte de normalización de casos de presunta corrupción. Primero dice,
a fin de no tergiversar la información. Creo que nadie ha tergiversado. Los señores de esta compañía de taxis, el señor Lugmaña, él mismo, en una reunión de Zoom con la Comisión de Movilidad del Municipio Metropolitano de Quito, hizo la revelación de que entregó $10,000 para que le agiliten la concesión del permiso de operación. Él mismo lo dijo. Yo pregunto, porque claro, entiendo yo, solo saben los abogados más que quienes hablan, entiendo yo, que al decir que ya no van a denunciar y al decir que ya le devolvieron la plata, automáticamente se pierde la posibilidad de que la Fiscalía investigue de oficio ese tema. No lo sé, algo leí yo el fin de semana. Yo pregunto si esto se va a quedar en la impunidad. Porque lo que está haciendo a través de este comunicado el dirigente de una compañía de taxis es admitir que cometió un delito, que entregó un billete, que entregó $10,000 para que le puedan ayudar con el acceso a permisos de operación. Está admitiendo un delito. Y amigos y amigas, ¿qué pasa en este país? En este país resulta que se admiten delitos, pero creen que con decir ya me devolvieron la plata, ya no pasa nada, automáticamente se extingue el hecho. No normalicemos la corrupción. Y aquí, como dice una de nuestras internautas, aquí hay corrupción de lado y lado, pues. Porque cuando se coima, hay dos actores dentro del presunto acto de corrupción. El que entrega y el que recibe. Y el que recibe es porque pidió. Y el que entrega es porque le pidieron. Y el que entrega además entregó justamente el billete, el dinero, porque está tratando de pasarse por la izquierda y no por los canales regulares para obtener un permiso de operación. Y el argumento de que lo único que queremos es trabajar. Señores, aquí habemos, este es un país de 17 millones de ecuatorianos. Es un país que tiene casi 14 millones de electores. O sea, gente a partir de los 16 años de edad. Aquí hay millones de personas que también necesitan trabajar, pues. Y yo no creo que esa sea la lógica del común de los ecuatorianos que queremos trabajar. Esa no es la lógica. La lógica del común de los ecuatorianos es trabajar cumpliendo con los parámetros legales, respetando la ley, respetando la Constitución, ganando un salario justo. No siempre se logra eso, ciertamente. Hay un problema de empleo, de desempleo que es impresionante en el país. La falta de oportunidades de trabajo. Hay un problema complejo en el Ecuador. Muy complejo. Pero eso no puede ser justificativo o no puede ser argumento para que venga una persona diciendo a pretexto de que necesitan, lo que quieren es trabajar, que les dejen trabajar y llevar un pan a su mesa. El objetivo es legítimo, pero con ese argumento no puede ser que, claro, haya coimado a una autoridad o a un dignatario, en este caso de elección popular, a través de interpuestas personas para poder acceder a un permiso. Pero lamentablemente, como aquí en el Ecuador se ha normalizado la corrupción, o al menos hay un segmento de la sociedad que normaliza, que les parece normal, como lo que acabamos de leer, ya devolvieron los $10,000 y no pasa nada, pues. Devolvieron los $10,000 y no pasó nada. No vamos a iniciar acciones legales. Y el concejal y su hermano, que eran unos connotados músicos, o son unos connotados músicos, tienen que dar la cara. No a través de su abogado. Yo insisto, toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Toda persona tiene derecho a un debido proceso. Toda persona tiene derecho a un debido proceso, a un juicio justo. Son conceptos en los cuales creo fervientemente. Y como no soy ni juez, ni fiscal, ni agente de criminalística, ni perito, yo no puedo decir que el concejal es culpable e inocente. Y me remito a los hechos. Yo lo que creo es que el señor concejal y su hermano están obligados a dar la cara. Porque en este país, lamentablemente, los acusados por casos de presunta corrupción no dan la cara.
no suelen dar la cara, se ocultan. Claro, ¿cómo le va Milton? Abrazo para mi pana y amigo Milton Pérez que está en sintonía. El que entrega también es porque ofreció. Me faltó decir eso, gracias Milton. Tal cual, tal cual. Gracias a mi colega y amiga también, Johanna Cañizares, justamente en el portal tuvoz.tv se había publicado una nota en este sentido. $10,000 entregados tras supuestos cobros indebidos en el municipio de Quito fueron devueltos al presidente de la cooperativa de taxis. Y claro, aparece un video, aparece el comunicado que acabo de leer y aparece un video, ¿no?, del mencionado señor que dice que ya le han devuelto la plata. Es una barbaridad, créanme. Créanme, yo no, estas cosas no las entiendo. ¿Y cómo se normaliza aquí como que no ha pasado nada? El buen amigo Cristian Romero me escribe, me dice que triste la denuncia de los taxistas, sin embargo, si les hacía el trámite no había denuncias. Es así. Es de tristeza y es de vergüenza. De vergüenza y de tristeza. Como no les salió el trámite, entonces, claro, vino la denuncia. Me dice aquí el amigo Hugo Mejía Is también que la Fiscalía sí puede actuar de oficio y debe investigar. Ese es un tema que le dejo para los abogados. Yo creo que aquí hay, evidentemente, que hacer el análisis correspondiente, pero no puede ser que el tema se quede así nomás. El ingeniero Carlos Páez me dice, recuerde que la registradora de la propiedad dijo que ese pago fue por servicios profesionales anteriores. Encima mintió una funcionaria pública. Eso también tiene que ser investigado. Tiene que ser investigado. Muy bien. Así estamos iniciando la semana, querida audiencia, con estos temas que quería poner en el tapete de la discusión. ¿Qué dice por acá don Walter Ortiz? Le envío un abrazo a don Walter Ortiz. Muy bien. Vamos de inmediato. Tenemos redes, ¿no? ¿Tenemos algo de redes? Ya, tenemos internacionales con Denise. 6 de la mañana con 58 minutos. Le reitero la agenda ya mismo. Ana Patricia Muñoz del Grupo Faro, luego Ismael Quintana. Atentos con la entrevista que tendremos también a las 8 de la mañana. El director de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, estará en esta mesa de trabajo. Hablaremos sobre las reformas a la ley de tránsito. Generalmente estos temas concitan también la atención de nuestra audiencia que tiene inquietudes sobre, por ejemplo, en este momento hay un plazo para aplicar una remisión de las multas, de los intereses de las multas. Vamos a conversar de las reformas a la ley de tránsito. Hay múltiple material justamente para conversar con Adrián Castro. Y en la recta final estará con nosotros Linda Guamán, la ex coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, porque este miércoles, pasado mañana, ya se instalará la audiencia de juzgamiento del alcalde metropolitano Jorge Yunda y otros por supuestas irregularidades en el contrato para la compra de las pruebas de COVID-19 para Quito. Ese es un tema por el cual ha sido llamado a juicio el alcalde y, entre otros, Linda Guamán, que estará con nosotros visitando nuestra mesa de trabajo. 6 de la mañana, 59 minutos en A Primera Hora.